Noticias de última hora. Mucha atención, porque nos acaba de llegar información de alto impacto que pocos se atreven a contar. Se trata de una posible acción judicial contra Donald Trump tras la reciente captura de Nicolás Maduro. La situación parece agravarse minuto a minuto. Circulan rumores aún por verificar que indican que el mandatario habría sido trasladado desde la Casa Blanca hacia un juzgado federal. ¿Estamos ante un giro histórico o una noticia en desarrollo? Quédate con nosotros hasta el final, porque en solo instantes te ampliaremos todos los detalles de esta información que nadie más está revelando. Mantente atento, que comenzamos. Cuando la noticia comenzó a filtrarse en los pasillos diplomáticos, muchos pensaron que se trataba de una exageración o de una mala interpretación inicial. Sin embargo, con el paso de las horas, el escenario tomó forma y empezó a generar una onda expansiva que recorrió cancillerías, organismos internacionales y capitales estratégicas de todo el mundo. Donald Trump habría sido condenado políticamente a nivel internacional tras la captura de Nicolás Maduro, una acción que, aunque celebrada por algunos sectores, desató una tormenta jurídica y diplomática sin precedentes. No se trata de una condena penal tradicional, sino de algo que en política global puede ser incluso más peligroso: una censura formal, una deslegitimación pública y una presión coordinada que busca sentar un precedente histórico. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder al momento exacto en que la captura de Maduro dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho asumido por la comunidad internacional. La operación, atribuida a fuerzas especiales estadounidenses con apoyo de inteligencia aliada, fue interpretada por Washington como una acción necesaria para garantizar la seguridad regional y hacer cumplir procesos judiciales pendientes. Pero para una parte significativa del mundo, especialmente en foros multilaterales, el hecho fue leído de otra manera. No como una acción de justicia, sino como una violación directa de la soberanía de un Estado, ejecutada sin el aval explícito de organismos internacionales. Esa diferencia de interpretación es el núcleo del conflicto que ahora coloca a Trump en el centro de la condena global. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, varios países solicitaron sesiones extraordinarias en organismos internacionales clave. El argumento central era claro: permitir que un líder extranjero sea capturado por la fuerza en su propio territorio, sin un mandato multilateral, abre una puerta peligrosa. La preocupación no estaba enfocada únicamente en Venezuela o en Maduro, sino en el precedente. Si una potencia puede actuar de esa manera contra un gobierno adversario, ¿qué impide que esa lógica se replique en otros conflictos? Esa pregunta empezó a repetirse con insistencia en discursos y comunicados oficiales, marcando el tono de lo que vendría después. La condena contra Trump tomó forma a través de resoluciones, declaraciones conjuntas y pronunciamientos de alto nivel. No implicaba cárcel ni sanciones personales inmediatas, pero sí algo que en el mundo diplomático tiene un peso enorme: la censura pública de su accionar como líder. Países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos adoptaron un lenguaje inusualmente duro, subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional incluso frente a regímenes considerados autoritarios. Este giro sorprendió a muchos analistas, que esperaban una reacción más tibia o dividida. En cambio, lo que se observó fue una convergencia inesperada entre gobiernos con intereses muy distintos, unidos por el temor a la normalización de operaciones unilaterales de este tipo. En Europa, el impacto fue particularmente fuerte. Varias capitales dejaron claro que, aunque comparten las críticas al chavismo, no podían avalar una acción que consideran contraria a los principios básicos del orden internacional. Parlamentos nacionales debatieron resoluciones de condena, y figuras políticas influyentes advirtieron que el silencio sería interpretado como complicidad. La narrativa dominante fue que el fin no justifica los medios, y que incluso los líderes acusados de graves delitos deben enfrentar procesos que respeten las normas internacionales. Esta postura, aunque coherente con el discurso europeo tradicional, colocó a Trump en una posición incómoda, aislándolo de socios clave en un momento de alta tensión global. En América Latina, la reacción fue aún más compleja. Gobiernos de distintas orientaciones ideológicas coincidieron en expresar preocupación por la captura de Maduro. Algunos lo hicieron por afinidad política, otros por cálculo estratégico. Para muchos países de la región, el temor no es Maduro en sí, sino la posibilidad de que se legitime una doctrina de intervención directa que podría aplicarse en el futuro a otros contextos. La condena a Trump, en este sentido, fue presentada como una defensa de la región frente a posibles abusos de poder. Incluso gobiernos críticos del chavismo se vieron obligados a marcar distancia,
conscientes de que apoyar la operación podría tener costos internos y externos difíciles de manejar. Los organismos internacionales jugaron un papel central en esta escalada. En sesiones cargadas de tensión, se escucharon discursos que hablaban de una ruptura del equilibrio global y de la necesidad urgente de reforzar los mecanismos multilaterales. La figura de Trump fue mencionada directamente, algo poco habitual en este tipo de foros, donde el lenguaje suele ser más diplomático y abstracto. Esa personalización de la condena elevó el conflicto a otro nivel. Ya no se trataba solo de cuestionar una acción de Estados Unidos como Estado, sino de señalar a un líder específico como responsable de una decisión que, según sus críticos, pone en riesgo la estabilidad internacional. Desde Washington, la respuesta fue de firmeza. Trump y su entorno defendieron la operación argumentando que Maduro no era un jefe de Estado legítimo, sino un dirigente acusado de delitos graves que utilizaba la soberanía como escudo. En su visión, la condena internacional no hacía más que confirmar la hipocresía de un sistema que tolera dictaduras mientras castiga a quienes actúan contra ellas. Sin embargo, esta defensa no logró frenar el avance de la censura política. Al contrario, para muchos críticos, reforzó la percepción de que Trump estaba dispuesto a desafiar abiertamente las normas internacionales si consideraba que eso beneficiaba a Estados Unidos. La condena tuvo efectos inmediatos en el plano diplomático. Reuniones fueron canceladas, agendas bilaterales quedaron en suspenso y la cooperación en ciertos ámbitos se enfrió notablemente. Aunque nadie habló de una ruptura total, el mensaje era claro: la confianza había sido dañada. Para un líder que siempre ha apostado por la negociación desde una posición de fuerza, este aislamiento parcial representó un golpe significativo. La condena no solo cuestionaba una acción puntual, sino que ponía en tela de juicio su forma de ejercer el poder en el escenario global. En paralelo, surgió un intenso debate jurídico internacional. Expertos en derecho internacional analizaron la operación desde múltiples ángulos, discutiendo si la captura podía justificarse bajo figuras como la jurisdicción universal o la lucha contra el crimen transnacional. Las opiniones estuvieron lejos de ser unánimes, pero la controversia en sí misma alimentó la condena política. Cada nuevo análisis crítico era utilizado por los detractores de Trump para reforzar la idea de que la acción había sido, como mínimo, imprudente. La complejidad legal del caso hizo que el debate se prolongara, manteniendo el tema en la agenda internacional durante días y semanas. Para el chavismo y sus aliados, la condena fue presentada como una victoria simbólica. Más allá del destino de Maduro, el énfasis se puso en el hecho de que Trump había sido señalado y censurado. Esta narrativa buscó transformar una derrota estratégica en un triunfo político, argumentando que la captura había expuesto el carácter imperialista de Estados Unidos y había unido al mundo en su contra. Aunque esta lectura fue cuestionada por muchos, no deja de ser relevante en términos de propaganda y de movilización interna y externa. Sin embargo, la condena internacional también generó incomodidad entre algunos actores que, si bien criticaron la forma, compartían el fondo de la acción. Estos sectores advirtieron que la captura de Maduro había resuelto de facto un problema que la comunidad internacional no había sido capaz de solucionar durante años. La contradicción era evidente: se condenaba el método, pero se reconocía implícitamente la ineficacia del sistema existente. Esta tensión añadió una capa más de complejidad al debate, dejando al descubierto las limitaciones del orden internacional actual. A medida que pasaban los días, quedó claro que la condena a Trump no sería un episodio pasajero. Se convirtió en un caso de estudio, en un punto de referencia para futuras discusiones sobre intervención, soberanía y justicia internacional. Universidades, centros de análisis y foros especializados comenzaron a debatir el caso Trump-Maduro como un ejemplo de los dilemas del siglo XXI. Esta institucionalización del debate amplificó el impacto de la condena, asegurando que sus efectos se prolongaran en el tiempo. Para Trump, el escenario representó un desafío directo a su visión del liderazgo global. Acostumbrado a medir el éxito en términos de resultados inmediatos, ahora se enfrentaba a un juicio más difuso pero no menos poderoso, el de la opinión internacional. La condena no anuló la captura ni cambió de inmediato la correlación de fuerzas, pero sí alteró el contexto en el que se evalúan sus decisiones. Cada movimiento posterior sería observado con lupa, condicionado por la percepción de que había cruzado una línea. La pregunta que muchos se hacen ahora es ¿qué viene después? ¿La condena internacional marcará un límite real a futuras acciones unilaterales, o se diluirá con el tiempo como tantas otras censuras diplomáticas? ¿Fortalecerá el multilateralismo, o por el contrario,
¿Acelerará su crisis al evidenciar su incapacidad para actuar de manera efectiva? Lo único claro es que el episodio ha dejado una huella profunda. Ha demostrado que incluso las potencias más fuertes pueden enfrentar costos significativos cuando desafían las reglas del juego global. En este contexto, la condena a Trump por la captura de Nicolás Maduro no es solo un capítulo más en la larga confrontación entre Estados Unidos y el chavismo. Es un síntoma de un orden internacional en tensión, donde las normas existentes chocan con realidades cada vez más complejas. El mundo observa, analiza y toma nota. Y mientras las cancillerías siguen debatiendo, una pregunta permanece abierta. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina de poder, o frente a una advertencia colectiva destinada a frenar acciones que podrían cambiar para siempre la forma en que se ejerce la fuerza en el escenario global?